Sobre fondo morado se proyectan una serie de bocadillos de cómic y una imagen de un micrófono. Podcast La 7, presentado por Antonio Rentero. Saludos y bienvenidos a La 7 Podcast, donde hablamos de cine y hoy hablamos en concreto de cine de terror de este siglo. Y para ello tenemos con nosotros como invitado a José Antonio García López. José Antonio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bien hallado, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer estar aquí y más teniendo en cuenta que vamos a hablar de un tema tan interesante como el cine de terror del nuevo siglo. Sí, además nos hemos traído a alguien que yo creo que por sus competencias académicas está muy bien situado, historiador y estudiante de filosofía, porque al final le tenemos miedo a lo largo de la historia a distintas personas, cuestiones o situaciones, y además precisamente el por qué sentimos miedo y por qué lo trasladamos y lo relatamos a otro, pues también tiene que ver mucho con la forma de pensar y de sentir a través del tiempo. Sí, bueno, ya una pequeña corrección, yo soy graduado en filosofía también, que ya por desgracia me voy haciendo mayor cada vez más. Pero sí, yo creo que tanto el cine como la literatura, la historia y la filosofía son disciplinas que están muy imbricadas entre sí, las humanidades en general. Yo tampoco creo mucho en la división esta un poco arbitraria que se hace entre ciencias, entre humanidades y tal. Yo pienso que el saber en general pues está todo muy relacionado y sobre todo en el cine y en el cine de terror del nuevo siglo. Creo que sí que hay una especie de interés particular, sobre todo de determinados cineastas, por indagar en temas que son de notable enjundia filosófica, como abordaremos ahora en el programa. En algunos de esos temas estás trabajando desde un punto de vista activo como escritor y lo que no sé es cómo llevas de avanzado, no sé si lo habrás terminado ya, un TFM que creo que estabas escribiendo sobre filosofía y cine y, bueno, como decían en Amanece que no es poco, relación si la hubiere. Sí, sí. Bueno, hace un año terminé el TFG, ese fue mi trabajo fin de grado de filosofía, que abordaba la posible relación que hay entre la filosofía y el cine. Y ahora en el TFM voy a centrar un poquito más en un género específico que es en el cine de terror. Hoy en día, en el ámbito académico, hay un acibarado, un furibundo debate incluso sobre la posibilidad o la viabilidad que tiene el cine de pensar filosóficamente. Y las posturas, digamos, que se pueden dividir en tres grandes grupos. Hay algunos filósofos que consideran que el cine, con los recursos propios de su medio, es decir, con la imagen y con el sonido, filosofa en sí. Hay algunos autores que consideran que el cine tan solo puede ilustrar tesis filosóficas abordadas previamente en la historia de la filosofía, como por ejemplo, pensemos en Matrix y el mito de la caverna de Platón. Pensemos en El silencio de los corderos, relacionada con la tesis cartesiana del genio maligno. Y luego hay una tesis intermedia, que es la sostenida por Stephen Mulhall, por ejemplo, que él abordó sobre todo la saga Alien, que decía que el cine de ciencia ficción puede ser un experimento mental para abordar situaciones distópicas y para indagar en futuros posibles que nos aguardan como especie. Esto podría ser un poco la misma corriente que hay detrás de una serie como Black Mirror, sí, que nos pone ante ese espejo oscuro, que es una pantalla apagada, de qué es lo que podría suponer el uso, el abuso o el mal uso de la tecnología en el comportamiento humano, pero en este caso tú te refieres aplicado a la filosofía, al pensamiento y centrando un poco el tiro en el cine de terror, porque sí, yo creo que es de los que realmente modifican en ocasiones el comportamiento humano. Eso es. Ya nadie se baña seguro, incluso en el Mar Menor, pensando que va a salir tiburón y te va a comer, nadie se ducha seguro pensando que va a venir, no vamos a desvelar quién, pero bueno, alguien con un cuchillo, como en Psicosis, y te va a cuchillar, y al final son unos miedos atávicos que hemos desarrollado y que algunas películas de terror lo que hacen es ponernoslas delante y que tengamos miedo, no sé si generacionalmente. Yo tengo la intuición de que hay algunas películas, hoy vamos a hablar de algunas de ellas, que recogen miedos generacionales y que de vez en cuando hay que renovarlo. Por eso vamos a hablar solo de películas de terror de este siglo. Bueno, es curioso porque si uno indaga un poquito más en la historia del cine de terror, yo creo que estarás de acuerdo conmigo también, hay una cesura radical en el género a partir de los 70, posterioridad de los 60 quizás. La película de Polanski, La semilla del diablo, película de William Friedkin, El exorcista, sobre todo película de Kubrick, El resplandor, de 1980. A partir de ahí yo creo que se dejan de adaptar ya los clásicos de la literatura de la universal, Drácula, Frankenstein y todas estas historias de terror, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y hay una playa de cineastas de estos años, de los 60 y los 70, que están muy interesados por el cine de terror. Y a partir del siglo XXI surge esa etiqueta con la que algunos no están muy de acuerdo, en ese marbete tan superferolítico y tan cursi, ¿verdad?, de elevated horror, de terror elevado.
Y son esas propuestas las que yo creo que están abordando y las que están indagando en temas que son muy filosóficos. Por ejemplo, este año hemos tenido 2 películas de terror, sin ir más lejos, que son muy filosóficas, como Bring Her Back, de los hermanos Philip Booth, que abordan todo el tema del duelo, que ya estaba presente en Hereditary, de Ari Aster. Y también hemos tenido Weapons, de Zach Cregger, que es una crítica bastante implacable al modelo político vigente en los Estados Unidos, porque la tía Gladys, uno si tiene un poco el ojo atento, es un gran paralelismo de Donald Trump, con esa especie de estado totalitario, los niños alienados. Entonces yo creo que el cine de terror está abordando temáticas que son de notar importancia filosófica y social incluso. Pues mira, lo que me estás dando pie es a que lance aquí el anzuelo que suelo enviarle a los invitados para que vengan en el futuro en una segunda ocasión, porque yo estoy muy de acuerdo con lo que has comentado, que hay entre finales de los 60, principios de los 70 y una cesura, como bien has dicho, en el mundo del cine de terror, y hay un personaje que yo creo que todo nace un poco ahí, pero como hay una serie de películas e incluso una serie de televisión que hablan sobre Ed Gein, tenemos Psicosis, La matanza de Texas, o también has aludido a El silencio de los corderos, pues si te parece te lanzo ya el anzuelo para que en un futuro próximo te vengas y nos centremos en ese cambio de paradigma que hay en torno a la figura de una persona que es capaz de inspirar todas esas películas de terror, que aunque parezca mentira, comparten elementos con un solo señor que existió en el mundo real. Sí, como diría Vito Corleone, me has hecho una oferta que no puedo rechazar. Bueno, pues así que aceptaré encantado, no te enviaré cabezas de caballos ni nada. Hay bueno, la primera película de la que vamos a hablar, 21 años ya de El bosque, de Shyamalan. Yo debo confesar que es mi película favorita de Shyamalan. Y propone además, bueno, en primer lugar, se vendió por los trailers como una película de terror, y no es tanto una película de terror como una reflexión sobre la sociedad humana. Estoy de acuerdo. Creo que el tráiler de esa película, de Vilas, que se llama en inglés, le jugó una mala pasada a la propia película, porque Shyamalan, recordemos que pegó un pepinazo mundial con El sexto sentido. No es su primera película, la gente piensa que es su primera, pero tiene películas anteriores, dos películas previas. Pero sí que es verdad que fue la película que lo catapultó un poco hacia el estrellato. Primera nominación al Oscar, en la tramoya hollywoodense se hablaba del nacimiento del nuevo Steven Spielberg, entonces es un cineasta que tenía una fama detrás. Y claro, la gente yo creo que no entendió del todo la propuesta del bosque, porque en el trailer se veía esa especie de monstruo ancestral que salía matando a todos los lugareños de esa aldea que estaba ubicada en las profundidades nemorosas del bosque. Pero yo creo que, como has dicho, y estoy muy de acuerdo, no es una película de terror, es una película sobre el terror, porque lo que pasa en ese pueblo, liderado por un actor portentoso, tristemente ha fallecido, que era William Hart, era una especie de huida de la sociedad, porque ese hombre estaba con, ese hombre y el resto de habitantes mayores que había ahí en la aldea estaban convencidos de que la sociedad pues les había defraudado, que era un mundo muy hostil para los niños que traían al mundo. Entonces deciden hacer una especie de utopía, muy inspirada también en la filosofía de Rousseau, del mito del buen salvaje y todas estas cosas, y se van allí al bosque para vivir alejados de la civilización. Pero claro, como consecuencia del ataque que Adrian Brody le inflige al personaje de Joaquin Phoenix, una chica ciega, que no es baladí el detalle de que sea ciega, interpretada por Bryce Dallas Howard, pues da el paso a traerse al bosque, supera los miedos y entra en contacto con la civilización, ¿no? Entonces yo creo que esta película al final es una película romántica. Yo creo que es una película que va también sobre el amor, ¿no? Sobre la fuerza del amor como motor incluso de la historia. Yo creo, si me permite la interrupción, creo que pocas cosas ha dirigido mejor Shyamalan, y pocos momentos hay mejores en la banda sonora del compositor habitual, de Newton Howard. El momento en el que ella está extendiendo la mano, cuando se supone que están viviendo el ataque de una de estas criaturas, todos refugiándose en el sótano, y ella confía en el amor que siente por ella el personaje de Joaquin Phoenix, extiende la mano, y esa concatenación de movimientos a cámara lenta, en la que la mano es aferrada por quien va a ser su salvador, ese hálito de esperanza que te permite albergar que sí, bueno, está la esperanza de que se pueda reconducir la sociedad. Yo creo que está detrás de lo que de verdad nos quiere contar Shyamalan aquí. Otra cosa es que te equivoques o no yéndote con los amigos a generar tu propio pequeño universo para alejarte de los demás. Hemos hecho algún pequeño spoiler, pero no vamos a contar cuál es el secreto que hay ahí detrás, pero hay un momento en el que van a abrir una caja que se supone que guarda algo del pasado, y digo, bueno, puede haber cualquier cosa, una maquinaria, un agujero negro, vaya usted a saber lo que puede haber dentro. O sea, ese poder de que el creador de la historia te transmita la incertidumbre, eso es lo que al final te conmueve y te transforma, y en el caso de las películas de terror es lo que hace que generen nuevos miedos, en este caso el miedo a una sociedad que es capaz de poner en peligro tu propia vida. Eso es.
Bueno, ahí me gustaría incidir un poco en el detalle que has dicho de la escena esta de Evie Walker, que es el personaje interpretado por Bryce Dallas Howard. A mí me parece una de las escenas no ya más bellas de la filmografía de Shyamalan, sino en general de la historia del cine. Es un momento que recuerda mucho al cine más inspirado de Terry Malick. Parece que estamos viendo El árbol de la vida o El nuevo mundo. Y es una película que tiene ese aire malikiano, ¿no? Esa cámara que vuela, esa imagen o ese sonido sobre todo tan bello. La partitura de James Newton Howard aquí alcanza unas cotas de grandeza impresionantes. Y es muy bonito también el diálogo que sucede justo después de esa escena, en el que están en el porche Joaquin Phoenix y Bryce Dallas Howard, y viene a decirle Joaquin Phoenix algo así, no me acuerdo literalmente, ¿de qué serviría que te dijeras que no paro de pensar en ti? ¿De qué sirve si ya lo sabes, ¿no? Y lo que dices con respecto a esos mecanismos de control, que como generadores de nuevo miedo, obviamente yo creo que eso está también muy presente en la película. También hay un momento muy poderoso al final, que es cuando aparece, por cierto, el personaje de M. Night Shyamalan, que siempre suele hacer un poco como Hitchcock, aparece siempre en sus películas, con personajes de dudosa categoría moral siempre, porque aquí en El bosque también interpreta a un vigilante de seguridad no muy bondadoso, que digamos. En ese momento, cuando se utiliza la metáfora de la escalera para escalar el muro, ¿no? Yo pienso que ahí Shyamalan está hablando en realidad de que tenemos que ser capaces de afrontar nuestros miedos, que solo podemos avanzar como civilización, como humanidad, si somos capaces de enfrentarnos y de velar consiguientemente todas las murallas que se interpongan en nuestro camino, y de ahí que el personaje sea ciego, una ciega que ve más que el resto de las personas que poseen la visión, y eso es un detalle muy a tener en cuenta. Y que se atreve a cruzar un bosque ella sola, en el que se supone que viven unas criaturas terribles, eso sí que es valor. Hay una película un poquito más reciente, It Follows, Te sigue, del año 2014, de David Robert Mitchell, que aquí yo creo que como película de terror, en un primer nivel de lectura funciona perfectamente. Aquí ya sí que estamos ante una película netamente de terror, pero tiene también ese segundo nivel de discurso en el que te están hablando en este caso, de las relaciones sexuales sin protección, de la juventud que no tiene precaución, no solo con el sexo, sino con cualquier cosa, o no solo la juventud, los que ya tenemos una edad, en ocasiones tomamos alguna decisión un poco a la ligera, sin pensar en las consecuencias. Y con algunas de las secuencias, en el caso de la película It Follows, más espeluznantes, como es simplemente que aparezca detrás de ti en un pasillo un señor altísimo. Y la premisa es tan sencilla como que un buen día a una persona, alguien empieza a seguirle. Y empieza a seguirle de una manera tan amenazante que cómo me quito yo de encima la persecución de esta persona, manteniendo una relación sexual con alguien, y entonces será a esa persona a quien siga. Bueno, yo creo que esta película marcó un antes y un después en el cine de terror del siglo XXI. Yo creo que hoy en día existe un gran consenso para alabar las virtudes de esta película. El director es muy extraño. El tipo el David Robert Mitchell, es un director muy extraño y muy difícil de calificar, porque la película que siguió a It Follows se llama Under the Silver Lake, con Andrew Garfield, que era una película muy lynchiana. Recordaba muchas veces a Mulholland Drive, Island Empire y tal. Entonces, y muy recomendable también. También muy buena película. No tan rara, quizás esté en el escalón inmediatamente inferior. Pero este tipo yo creo que es un director muy inteligente, porque la premisa no es muy novedosa. El tema de una maldición que se va trasladando de un cuerpo a otro, sí que es quizá más novedoso lo del acto sexual. Y la lectura más o menos generalizada sería esa que tú has dicho, ¿no? Los peligros que hay que tener a la hora de afrontar el sexo, ¿no? Pero yo creo que indagando un poquito más, yo creo que la película va sobre la incomprensión del mundo de la adolescencia, porque si te das cuenta, en la película no aparecen adultos. Las caras de los adultos siempre están cortadas. No vemos ningún adulto en la película. Sí, es un poco como los dibujos animados de Vaca y Pollo, que los padres siempre les veamos de cintura para abajo. Y eso es lo que también da más miedo, ¿no? La incomunicación que sufren los pubescentes. Hay un momento en el que el personaje de Maika Monroe, que por cierto hace un año o dos, no recuerdo, estrenó una película de terror con Nicolas Cage, Lawless, que también es muy buena. De la que hablaremos también si nos da tiempo. Entonces, yo creo que hay un momento, como decía, que ella se está leyendo una novela de Dostoyevsky, de Fyodor Dostoyevsky, creo que es El idiota, me parece, o El adolescente, no recuerdo, creo que era adolescente. Entonces creo que ahí el director con esta película, más allá de esa lectura, ¿no?, de los peligros de la sexualidad o del libertinaje sexual y todo esto, que por desgracia pues es un tema con el que hay que tener cuidado, yo creo que hablaba más bien de la incomprensión que sienten los adolescentes, porque esa entidad, esa especie de vestiglo que adquiría cualquier forma, podía ser tu mejor amigo, podía ser tu madre, podía ser tu padre, ese vestiglo multiforme, a veces un personaje gigante, muy alto. Yo creo que en realidad lo que representaba era el mundo adulto. Los adolescentes tenían miedo de ser adultos.
Entonces está también esta atmósfera presente en la serie de Stranger Things, como esa especie de tránsito de la adolescencia al mundo adulto, está muy presente en Nick Fury, y a mí lo que más miedo me da de esa película es precisamente el miedo que tienen los adolescentes a dejar la adolescencia y a convertirse en adultos. Que también se le ha achacado ser un poco, cierta forma, una traslación de ideas neoconservadoras, sí. Como chicos, tenedle miedo al sexo, no, tenedle miedo a no tener precauciones en el sexo cuando te montas en una moto, cuando te pones los esquíes o cuando sales con un paraguas en mitad de una tormenta de rayos eléctricos. Eso es un poco, vamos a educarnos, pero es verdad que la ausencia presente de los adultos lo que pone en manifiesto es esa falta de comunicación. Avanzamos un poco, un director que ahora, por cierto, después de unos años en el dique seco vuelve, Gore Verbinski, en 2016, con La cura del bienestar, nos proponía no exactamente una versión lynchiana de La montaña mágica de Thomas Mann, pero parecido a alguien que tiene que ir a un balneario porque hay un capitoste de una empresa que está allí, que lleva mucho tiempo, que este señor tiene que venir a dirigir la empresa, y algo raro está pasando en este balneario tan peculiar. Dane DeHaan, que a mí me parece que es un muy buen actor, pero no sé si es que no tiene suerte eligiendo los papeles. Estaba también, por ejemplo, en Valerian y La ciudad de los mil planetas, que es una película que está muy bien, pero que tampoco ha tenido mucha suerte. Y era el encargado de ir a este extraño este extraño balneario a tratar de descubrir qué es lo que pasaba allí. Y claro, spoiler, no es un balneario cualquiera en el que recuperarse. Bueno, es una película muy difícil y muy extraña, pero también es fascinante. Yo cuando vi esta película me dio la sensación de que era una especie de mezcla entre El resplandor de Stanley Kubrick y Shutter Island de Scorsese, a pasar a la novela de Daisy Lean. Y por supuesto inspiradísima en la famosa novela de Thomas Mann, La montaña mágica. Parece que ese balneario es un remedo del balneario Berghof, de aquella novela, que los personajes son Hans Castor, Ludovico Settembrini y tal. Y yo creo que aquí lo que hace Gore Verbinski es desmontar ese sintagma tan manido del estado del bienestar, porque hoy en día se nos venden muchas cosas como bienestar y en realidad más que bienestar son un malestar, porque esos trabajos, y además la película empieza de una manera muy inteligente, un bloque de edificios, una ciudad inmensa y un hombre muere de un infarto bebiendo una botella de agua. Entonces yo creo que lo que quiere decir el director es que todas estas instituciones que normalmente suelen agrupar bajo la etiqueta del estado del bienestar, más que generarnos bienestar, nos generan un gran malestar. Y también en la película, sin incurrir mucho en los indeseados spoilers, yo creo que la tía una especie de, ¿cómo decirlo?, de venganza de los perdedores de la historia, porque donde estaba ahí ubicado ese balneario era un pueblo que fue saqueado por los nazis. Entonces el final de la película, pues yo creo que hay algo de venganza, ¿no?, de derrotar a los que se impusieron en el pasado, porque el personaje de Jason Isaacs interpreta a un villano. No quiero también desvelar mucho para la gente que no lo haya visto, pero sí que es verdad que uno se siente bastante alegre, ¿no?, después de ver el final que tiene ese ignominioso personaje. Y también Dane DeHaan, que es un actor que ha mencionado que está muy infravalorado, justamente. Yo creo que le juega mal a pasar el parecido físico que tiene con Leo DiCaprio, porque a veces parece su hijo incluso, pero es un actor que tiene mucha presencia, mucho carisma, y que este papel le viene pintiparado, porque es un adolescente que no sabe muy bien qué hace allí. Sí que es verdad que la empresa lo manda para rescatar a ese ejecutivo que está ahí en el balneario. Él incluso se deja seducir por los cantos de sirena del balneario, pero finalmente descubre que ahí no hay bienestar ninguno, que hay un gran malestar. Y también recupero el personaje de Mia Goth, que actualmente es una de las grandes musas del cine de terror, con Ty West, ahora recientemente en el Frankenstein de Guillermo del Toro, y aquí creo que fue su primer papel en el cine, ha sido una película importante. Y hay un momento en el que ella realiza un baile satánico en una taberna, me parece un baile increíble. Es una actriz que tiene una presencia y un misterio en su rostro que recuerda un poco a Anya Taylor-Joy, a estas bellezas así enigmáticas que no saben muy bien por dónde van a salir, y le otorga a la película una especie de candidez o de inocencia que no la tiene. O sea, el personaje de Mia Goth pone algo de luz dentro de la oscuridad, y eso es algo que también me gusta mucho de esta película. Y Gore Verbinski es un director que, como todo el mundo sabe, dirigió las tres primeras de Piratas del Caribe, que son las únicas que existen, por otro lado. También Para ti tampoco existe la cuarta de Indiana Jones, ¿no? Sí, bueno, esa sí existe. Incluso la quinta, la de James Mangold, tampoco me desagradó mucho, pero Piratas del Caribe se acabó con las tres de Gore Verbinski. Ya después mi memoria las ha borrado y así se queda. Pero es un director interesante,
interesante porque tiene The Ring, el remake de la película japonesa, tiene La cura del bienestar, tiene Piratas del Caribe, tiene Rango y tiene Llanero Solitario. El mexicano era también... Sí, suya, con Brad Pitt. Con Brad Pitt y Julia Roberts. Esa es muy buena película también. Y con el nunca suficientemente llorado James Gandolfini. Efectivamente, esa es una película extraordinaria también. Y ahora este año vuelve, o dentro de un año, está haciendo una película también nueva. O sea, que a ver si tiene suerte Gore Verbinski, porque La cura del bienestar, Good for Wellness, fue un desastre absoluto. La productora se gastó una cantidad ingente de dinero. Inmerecidamente, porque no es una película mala en absoluto. No, y además, claro, cuando llega el personaje de Mia Goth, ¿quién no va a cambiar el objeto de su misión, que es salvar al director de mi compañía, por salvar a esta pobre chica inocente que hay aquí? Y la referencia que hacías al agua, con la que empieza todo, ese señor que muere bebiendo agua, y dice, bueno, es agua. La cura del bienestar se basa en el agua. Y aquí hacemos un pequeño spoiler, el agua no va a ser tan buena en este balneario como dice, que recordemos que Spa viene del Salud Temperaquam de los romanos, que sí, el agua te puede curar, pero en ocasiones como en esta te puede hacer empeorar y bastante. No vamos a decir cómo, pero La cura del bienestar parece que es simplemente una película de rescate y termina convirtiéndose en una película de terror. Sí. Vamos a venir ahora un poco por aquí, por tierras patrias. Año 2017, Paco Plaza. Verónica, que además ahora se ha estrenado también una serie documental en una plataforma de streaming sobre el caso real en el que se basa esta película, en Vallecas, una posesión que al parecer lo que está documentado son algunas de las circunstancias aledañas que tuvieron lugar. No hay un informe policial que diga se vieron sillas volar, pero se vio que en esta casa sucedían estas cosas, el famoso informe Vallecas. Y aquí lo que teníamos era la dramatización en forma de terror. Volvemos un poco a los jóvenes, que son las víctimas propiciatorias habituales del cine de terror. Qué cosa más inocente que jugar con una ouija y que te salga mal. Bueno, Paco Plaza es un director bastante poderoso. Él hizo un dúo increíble con Jaume Balagueró en las películas de REC, la primera y la segunda, que las dirigieron ellos en Arimón, y luego por separado REC 3 creo que fue Balagueró o al revés, REC 4 Balagueró y REC 3 Plaza, creo que fue así. Y luego en solitario, pues Paco Plaza tiene películas que son increíbles, como Roma Santa, o Verónica, la secuela de Verónica, que es Hermana Muerte, que salió hace unos años en Netflix, y La Abuela, que también es una película que a mí me gusta mucho, inspirada un poco en Repulsión, de Polanski, Semilla del Diablo. Pero centrándonos en Verónica, tiene una virtud muy poderosa esta película, que es el gran papel que hace Sandra Escacena, que para ser una actriz debutante realiza una interpretación increíble. Su rostro desvela muchas de las preocupaciones que padecen los jóvenes. Aquí en esta película aborda un tema peliagudo, como es el poco caso que los padres a veces hacen a sus hijos. Era una madre que estaba muy imbuida en su trabajo, ella era una camarera de un restaurante, entonces no le hacía mucho caso a sus hijas. La hermana mayor tenía que actuar un poco como madre, y entonces ella tiene que crecer antes de lo debido. Y en esa casa de Vallecas empiezan a suceder una serie de incidentes un poco extraños, cuanto menos, y una entidad demoníaca empieza poco a poco a poseer su espíritu. La escena final yo creo que es una de las más inquietantes que ha filmado el cine no el cine español, sino del cine de terror en general, porque ese monstruo con una sombra introduciéndose en la boca, a mí me parece una alegoría también muy poderosa sobre los temores no inherentes a la adolescencia. Y si no estoy equivocado, me parece que el expediente real que existe sobre este caso, creo que fue el único que hay en el que la policía aseveró que había una intervención paranormal o algo así en el caso. Entonces, yo que no creo mucho en todo este tipo de fenómenos paranormales ni nada por el estilo, uno ve esta película de Paco Plaza y yo creo que puede tener bastantes pesadillas, porque es un terror muy costumbrista. Es un terror que no tiene todas esas aracas hollywoodenses de los efectos especiales, de los golpes de efecto. Es un terror más como tipo documental. Y entonces yo creo que ahí viene la sugerencia que tiene esta película. Y uno la ve y siente verdadero pánico también por las chiquillas en esa casa que están abandonadas, porque no tienen ninguna figura paterna ni materna en la que inspirarse. Simplemente son como lobos esteparios, que diría Germán Gese, que tienen que sobrevivir, una lucha darwiniana por la existencia, y tienen que sobrevivir como sea. Y entonces yo creo que el terror de esta película viene más que por la entidad sobrenatural, viene de ahí. Y la entidad sobrenatural, indagando más o poniéndolo un poco más filosófico, sería el fantasma de la soledad, que atenaza a los adolescentes. Es una película que va sobre la soledad en realidad. De hecho, más o menos un poco antes de la época en la que está ambientada, mediados de los años 80, cuando aparece aquella etiqueta de la generación del llavero, que era cuando ya los adolescentes
trabajaban el padre y la madre, no había nadie en casa para recibirlos cuando llegaban a la salida del colegio, y era cuando empezaba a generalizarse lo de que ya tuvieran su propio llavero con su propia llave y ya eran autosuficientes, pero bueno, pues ya está en la mente de cada uno el ver si se les estaba dando demasiada responsabilidad o estaban empezando a estar un poquito desatendidos. Eso es. Y claro, en lugar de ponerles la tele, pues se ponían ellos el tablero Ouija y luego pasa lo que pasa. A algunos se les va un poco de las manos los hobbies. Puede ser el caso del protagonista de la siguiente película de la que vamos a hablar, La casa de Jack, película de 2018 de Lars von Trier, con Matt Dillon, Bruno Ganz, uno de los grandísimos de la escena, tanto cinematográfica como teatral en Alemania, y Uma Thurman, que bueno, tiene un papel más secundario, pero sí, estaba ahí. Y de las películas quizá más visibles de Lars von Trier, de las más convencionales, aunque sí que es verdad que en el tramo final vuelve a ser Lars von Trier, vuelve a decir, aquí estoy yo, y con algunas reconstrucciones en algunas secuencias de cuadros, de obra pictórica, sí, que son realmente fascinantes. Y todo la historia de alguien que tiene una obsesión y para esa obsesión necesita la materia prima que la constituye partes de cuerpos de personas. Sí. Bueno, hablar de Lars von Trier es una empresa harto difícil, porque es un director muy polémico, ¿no? Desde esa famosa declaración en el Festival de Cannes, que dijo que entendía a Hitler, luego el año siguiente apareció una camiseta enorgulleciéndose y vanagloriándose de ser una persona no grata ahí en ese festival. En fin, es un director muy difícil, pero yo creo que es un gran artista. Si uno se ciña a su cine, hay pocos artistas en la historia del cine europeo de la calidad de Lars von Trier. Yo siempre pienso en Federico Fellini, Luchino Visconti, pero poquitos más, Ingmar Bergman y poquitos más. Lars von Trier es un autor con una personalidad desbordante, todas sus películas son muy reconocibles. Es verdad que empezó con el famoso movimiento Dogma 95, con Thomas Wittenberg, que luego de Dogma el cine de Lars von Trier tuvo Los Idiotas, pero poco más. Está, sí. El jefe de todo esto sí que es verdad que es un poco más Dogma, pero ya después, a partir de... No, Dogville también puede ser un poco más Dogma, pero a partir de Anticristo, Nymphomaniac, sí, La casa de Jack, yo creo que no hay restos de o vestigio alguno del Dogma en su cine. La casa de Jack es una película de terror que recupera a Matt Dillon, recupera a Bruno Ganz, como has dicho, Uma Thurman tiene un papel más secundario, y es una película en la que Lars von Trier yo creo que hace un examen propio de su propia obra, valga la redundancia. Él se autoexamina como autor y se pregunta si a lo largo de su filmografía ha traspasado los límites éticos o no, porque claro, la trama de la película es un asesino en serie, un psicópata que interpretaba a Matt Dillon, que no tenía otro hobby mejor que ir asesinando a cualquiera que se le antojase, o sus hijos, su mujer, el vecino, o a lo que fuera, y con esos cadáveres pues construye una mórbida obra de arte en su sótano. Y después, en la última media hora de la película, yo creo que es lo más interesante, es cuando aparece esa recreación pictórica del cuadro de Géricault, de la balsa de Medusa. Yo creo que ahí es cuando Lars von Trier hace una especie de Dr. Faustus, por seguir con Thomas Mann. Sería una especie de pacto con el diablo. Lars von Trier se pregunta si es ético o no utilizar determinados elementos en el cine, si su propia obra como autor es ética o no. Y entonces yo creo que ahí esa especie de infierno dantesco, que es el final, se puede interpretar como un examen muy certero por parte de Lars von Trier de la siguiente pregunta, del siguiente dilema. ¿El cine, el arte en general, tiene que ser ético, tiene que ser moral o no? ¿O el arte o la verdad del arte está por encima de los límites morales que tenemos en el mundo real? ¿Es ético representar ese asesinato en el cine para un objetivo artístico? ¿Eso es ético? Yo creo que la pregunta es muy prolífica en ese sentido, porque aborda dilemas que son de candente actualidad, porque mucha gente no ve cine de Lars von Trier por esas declaraciones que hizo en Cannes, porque aparecen torturas de animales en sus películas, como en esta última. Entonces, claro, uno se siente notablemente sacudido cuando ve una película de Lars von Trier. Todas, porque hemos hablado de La casa de Jack, pero incluso yo creo que Anticristo podría ser también una película de terror con Willem Dafoe y con Charlotte Gainsbourg. Y Nymphomaniac, él se propuso hacer una película porno que fuera repulsiva, o sea, que a los que se han aficionado al cine porno les causara repulsión esa película. Yo creo que lo consiguió. Entonces es un director que siempre busca violentar al espectador, pero no es una provocación gratuita, la de La casa de Jack tampoco. Yo creo que es una provocación muy inteligente porque aborda todo este dilema tan proceroso de si el arte tiene que ser ético o no, que es una pregunta que ha tenido una tradición historiográfica tremenda. El análisis de la propia obra, en el caso de La casa de Jack, o sea, la labor de Lars von Trier como autoanalista, claro. Yo mientras lo estaba viendo llegaba también a esa conclusión, digo, a mí me parece que está analizándose a sí mismo, y me llamaba la atención cuando vi Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, que bueno, qué forma tan diferente de abordar el autorretrato y bueno, echarte tú la culpa o autoelogiarte. Has mencionado antes a Ari Aster, uno de los nombres que desde hace unos años ha revolucionado el panorama del terror, y se le ha introducido esa cuña a todo lo que tiene que ver con este género para algunas películas del elevated horror, el horror elevado en el que parece que hay algo más, no sé si un terror hipster, una forma de
que en esta película te estamos contando algo más, no solo queremos darte sustos, y son casi películas en las que te hacen reflexionar y pasar miedo. Pero yo no sé hasta qué punto una película como esta, protagonizada por Toni Collette, una Toni Collette soberbia, una actriz dramática que dentro de una película de terror interpreta el drama de una familia que ha vivido y sigue viviendo un drama que se va a configurar en tragedia, pero no sé hasta qué punto es el análisis posterior el que le está poniendo esa vestimenta de elevarlo. No sé si autores como Ari Aster ya quieren ofrecer un producto diferenciado y elevado, o esa categoría un poquito snob. Hay algunos críticos, algunos espectadores que se la están dando para no sentirse culpables por ver una película de terror. Sí, yo creo que es más bien lo último que has comentado. Yo creo que me suscribo a esa tesis. Esta fue la primera película, tiene cortometrajes antes, pero fue como la primera gran película, ¿no?, de Ari Aster. Y tuvo la suerte de que Martin Scorsese la aupó, la encumbró mucho. Es muy amigo de Ari Aster y siempre sus películas vienen respaldadas por el genio italoamericano. Entonces, a partir de ahí, se le empezó a aplicar a este director la etiqueta de cineasta de terror elevado, y yo creo que esto viene más bien porque todas sus películas, o al menos la primera, porque ya después sí que es verdad que ha ido por otros derroteros, sobre todo con Bobo tiene miedo y con Eddington, la última de este año, ambas con Joaquin Phoenix, van por otro sitio. Es una sátira más política, incluso más feliniana, se podría decir. Pero Hereditary es una película que sí que se le puede aplicar esto de terror elevado, porque yo creo que esa etiqueta se refiere al cine de terror, que es casi un melodrama familiar. Esto también ocurrió con una que se llama The Babadook, de Jennifer Kent, que más o menos era lo mismo, ¿no? Para mí una de las mejores películas de terror que se han hecho en Europa, por no decir en todo el mundo. Sí, no, bien increíble. Y con el terror dentro de la familia. Eso es. Es decir, vamos a tener miedo a algo que pertenece a nuestra familia. Y yo creo que por ahí viene el tema del terror elevado, que es una especie, si hubiera que definir esa etiqueta, yo creo que se referiría a la mezcla que hay entre el cine de terror y el melodrama clásico, ¿no? Porque Hereditary al final es un melodrama entre tres mujeres. La hija, que fallece en circunstancias terribles, no develaremos cómo, la madre Toni Collette y la abuela. Entonces es una especie de retrato de los difíciles que son las relaciones a veces entre la familia, la abuela, la madre, la hija. Están peleados, luego sabremos por qué están peleados. La peculiar atracción que sentía la abuela por su nieta, y también sabemos el porqué de esa peculiar atracción. Pero como digo, lo que da verdaderamente pánico en esa película no es tanto el tema sobrenatural, porque sí que es verdad que hay algún jumpscare, algún susto al final, pero no abusa tampoco Ari Aster de esto. Es un terror más psicológico que se construye sobre todo a partir de la tensión existente entre los personajes. Al final sí que es verdad que hay una aquelarre en esa casa del árbol. No develaremos qué ocurre tampoco. Sí, pero son los últimos 5 o 10 minutos de la película. Sí, o sea, y el personaje, hay una escena también muy truculenta, ¿no? El personaje Toni Collette acuchillándose al final, pero bueno, no iremos por ahí. Yo creo que lo que da verdaderamente pánico en esa película es, otra vez más, lo difíciles que son las relaciones en una familia aparentemente normal, porque claro, nadie sospecha de esa abuela, y esa abuela había realizado una serie de pactos con personas de dudosa catadura moral, y que finalmente desemboca en un final pues muy trágico en la peli. Y claro, cómo afecta al resto, porque es una película quizás desde una óptica muy femenina, pero vemos las consecuencias en la parte masculina de la familia. Tanto el padre como el hijo. Bayer, que era un actor también muy bueno, hace un papel increíble. Y el pobre, no recuerdo cómo se llama el actor que hace... Alex Wolff. Efectivamente. Que lo sé porque lo tengo aquí anotado. Alex Wolff, efectivamente. Sí. También hace un papel bastante difícil de llevar, porque es un papel muy físico. Hay una escena, no sé si recordar, en el instituto, que está en una clase y pasan ahí determinadas cosas en la mesa. Entonces es una interpretación que se basa mucho en el primer plano, y es una interpretación muy gestual, y solo con los gestos, sin necesidad de que recurra al lenguaje hablado, sabemos lo que siente ese personaje. Entonces se siente un poco desbordado por las circunstancias, no sabe qué está pasando en su casa, y cuando descubre lo que está pasando en su casa se da cuenta de que, dicho de otra manera, yo creo que se pregunta cómo es posible que haya vivido en esa casa tanto tiempo sin darse cuenta de la realidad oscura que estaba pasando ahí. Eso es un poco el segundo miedo que te puede llevar a casa, a ver si está pasando algo parecido en mi casa y no me estoy dando cuenta. Ahí, en lo de tener algo soterrado, hay una película que me llamó mucho la atención en su momento, año 2019, Us, Nosotros, de Jordan Peele. Otro de estos nombres también asociado, quizá no tanto al terror elevado, pero sí a una corriente diferente del cine de terror. Y en este caso, bueno, con una Lupita Nyong'o como, vamos a decir, protagonista y coprotagonista, y lo dejamos ahí solamente para no desvelar parte de lo que sucede aquí, que lo que nos propone es una mirada diferente sobre algo que tiene mucho que ver con la historia reciente de Estados Unidos y sobre todo con el conflicto racial.
que creo además que en el cine de Jordan Peele hay mucho, bueno, es el autor de Déjame salir, por ejemplo, tenemos ahí ese tema, está siempre muy presente. Pero en este caso es lo que también en ocasiones hemos visto en David Lynch, que es la vida cotidiana oculta por debajo algo de lo que nunca te habías dado cuenta. Y en el caso de Ash, de nosotros, precisamente lo que está proponiendo es el desvelar qué es lo que había ahí detrás, que tú ahora te estás dando cuenta, pero porque en su momento te pasó por alto esto y lo otro, y la revelación solo llega en un momento, a lo mejor es cuando estás preparado. A mí me parece que es de estas películas que quizá no se ha reflexionado lo suficiente sobre el mensaje que trasladaba. La primera de Jordan Peele, Get Out, sí que fue una película, y además, si no recuerdo mal, estuvo nominada al Oscar incluso, sí, que sí. Creo que en este siglo solo ha habido 2 películas de terror nominadas al Oscar, El sexto sentido de Shyamalan y Get Out de Jordan Peele. Y sí que es verdad, estoy muy de acuerdo en que el tema fundamental de la filmografía de Peele es el racismo inveterado arraigado en la nación norteamericana. Y eso es un tema que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo. Estados Unidos es un país que en su génesis es un país racista, porque la conquista del oeste, la famosa axioma, ¿no? El mejor indio es el indio muerto, y luego a partir de toda la polémica con los derechos de los negros, que también Spike Lee es un director que ha indagado mucho en este tema. Entonces yo creo que no hay mucha duda de que en su génesis Estados Unidos es un país racista, eso es así. Y entonces el cine de Jordan Peele pues saca a la luz esta terrible realidad. Yo lo hacía en Get Out, pero en Ash yo creo que lo hace de una manera que recuerda mucho a esta figura también teorizada por Stephen King del doppelganger, del doble, que es una tesis que todo el mundo tiene una parte oscura, un doble que es igual que nosotros, pero nuestra versión maligna. Y hay una imagen muy poderosa en la película que yo creo que desvela ese significado soterrado del que hablabas, que es cuando aparece la familia, la réplica de la familia en la sombra, en la casa. Sí, contraluz, efectivamente, son los mismos, pero en versión mala, en versión negativa. O a lo mejor no tanto versión negativa, a lo mejor la versión negativa es la versión positiva, eso no lo sabremos hasta el final de la película. Y lo que hace muy bien Jordan Peele, también está muy bien tirada la referencia a David Lynch, es desvelar esa realidad que estaba oculta en lo cotidiano. Porque Mulholland Drive, por ejemplo, una de las escenas más terroríficas es cuando aparece el monstruo ese en la gasolinera, como por Ensalmo. Yo creo que Ash va por ahí. Que en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, en las ciudades, y esto pasa sobre todo en Estados Unidos, hay realidades que son muy oscuras y que jamás sabremos de su existencia. Y eso es lo que realmente da miedo en Ash, porque sobre todo con el tema del racismo, hay muchas injusticias que sufren las personas por este tema, de las que por desgracia nunca seremos conscientes. Y de eso va la película, de sacar a la luz pues todas estas lacerias, todas estas miserias que han permanecido ocultas a lo largo de la historia, y lo hace desde el terror. Sí que es verdad que es un terror más inspirado en la filmografía de Shyamalan, es un terror más psicológico, y de hecho Jordan Peele, la última película que hizo, Nope, también es una película muy inspirada en Spielberg, Encuentro la tercera fase, muy Shyamalan también, y yo creo que va por ahí. Se puede calificar incluso de terror elevado, porque no deja de ser también un melodrama familiar, por la relación que tiene una hija en concreto dentro de esa familia, pero que aspira a más, ¿no? Aspira a criticar de manera furibunda, a realizar una diatriba implacable contra este racismo ancestral que está anclado en los Estados Unidos. Has mencionado el doble oscuro, la mitad oscura de la novela de Stephen King, y claro, el problema es cuando lo llevas literalmente a cuestas, que es lo que sucede en Maligno, una película de 2021 de James Wan, en la que, bueno, además James Wan, uno también de los renovadores del género, junto a Jason Blum, bueno, incluso con la productora Blumhouse, con películas como estas que te encierran y vamos a tener un jueguecito, Saw o Saw, pero en este caso James Wan casi apostaba por todo lo contrario del horror elevado, que era vamos a pasar miedo, va a haber acción, va a haber peleas con coreografías alucinantes, y de fondo lo que tenemos es, sin desvelar demasiado, el cambio de comportamiento de alguien ocasionado por algo que tú llevas a cuestas. Bueno, Maligno es un despiporre, o sea, Maligno es una fiesta. Yo recuerdo cuando la vi en el cine en 2021, que a estas sesiones de cine de terror suelen acudir mucha gente joven. Yo fui solo, pero a mi lado se pusieron grupos de gente joven y nos lo pasamos genial. Fue una fiesta increíble. Yo guardo un recuerdo de esa sesión de cine inolvidable. Era increíble. Yo me daba cuenta que lo que estaba haciendo ahí James Wan era desmarcarse un poco de este cine tan clásico de género, de los expedientes Warren, de Conjuring, y volver al James Wan de sus primordios, ¿no? El director de Sentencia Mortal, el director de Silencio desde el Mar, este director más juguetón, que es un heredero directísimo de Brian De Palma, porque esta película Maligno, uno ve Hermana, Sister de Brian De Palma, ve Dress to Kill, ve Body Double, todas estas películas de De Palma tan buenas de los 80, que es el De Palma bueno de verdad, está en James Wan, es un homenaje también al giallo de Dario Argento, de Fulci, todo este giallo italiano de los 60, de los 70 está presente en Maligno, pero
como si fuera Tarantino, echa todos estos elementos en la costelera, los agita y sale algo que es un festín de puro cine. O sea, es una película trepidante, frenética, loquísima, desquiciada, arrebatada, genial, todos los adjetivos que se le quieran poner. Y al final lo que hace aquí James Wan también es un poco criticar el tema del concepto de enfermedad mental, porque muchas veces tendemos a despreciar a esas personas que dicen padecer una enfermedad mental, y esa enfermedad mental se puede padecer de una manera muy física. Y es lo que hace aquí James Wan en la película. Dice, ojo con criticar el tema de la enfermedad mental y decir que no existe y tal, porque este personaje femenino que interpretaba a Nael Wallis, me parece que se llamaba la actriz, padece una enfermedad mental, pero una enfermedad mental muy física, que es lo que pasa con las enfermedades mentales, que el padecimiento que conllevan es muy físico, y esto es lo que hace James Wan. La somatización que había en esta película es muy real. Un poquito extrema, pero hay casos documentados reales. Hemos hablado antes de Maika Monroe, ya has adelantado que estaba en otra película del año pasado, Longlegs, junto a Nicolas Cage, que es un género en sí mismo, y junto a Osgood Perkins, o Oz Perkins, que es como también se le conoce, que claro, yo creo que ya podemos dejar de referirnos a él como el hijo de Anthony Perkins, porque está configurando, le pasa como a Joe Hill. El hijo de Stephen King ya ha creado su propio universo. Es cierto. Y Oz Perkins, con películas como Longlegs, ha creado también su propio universo de terror muy personal, muy característico, y en un caso como el de esta película, incluso jugando con los formatos. A la hora de ver la película, según lo que tú estabas viendo, ya te lo estaba presentando con un formato visual diferente. Sí. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva forma de cine de terror con directores como este? Sí, yo creo que es muy heredero de Kubrick, sobre todo en el plano formal. ¿Cómo se llama la primera película? Sería como el Wes Anderson que da miedo. Efectivamente, sí, algo así. La primera película que hizo este hombre se llama La enviada del mal, me parece, que era una película que también daba mucho miedo, una que aparece una mujer en una estufa en un instituto. No recuerdo cómo se llama esa película, pero ahí ya se notaba que era un director diferente, quería proponer un tipo de cine de terror nuevo. Al final, la historia que nos cuenta Lawless es un poco la del Silencio de los Corderos, parecida. Una investigación del FBI. Michael Monroe sería Clarice Starling, el personaje de Nicolas Cage sería el asesino del Silencio de los Corderos. Buffalo Bill. Efectivamente. Entonces, pero además un Buffalo Bill caracterizado de una manera que a mí, bueno, yo es que ya lo metería en una película junto con la mala de Weapons. Ah, sí, hombre, con Gladys, sí. El villano que hace aquí Nicolas Cage, que por cierto ha dicho hace poco que será el último personaje malo que hará, porque dice que sufre mucho, que no quiere hacer personajes que sean malos, dice que solo va a hacer este y ya está. Pero es lo que tú has dicho, que Nicolas Cage es un género en sí mismo. O sea, fíjate que ha trabajado con directores muy buenos, ha trabajado con su tío Coppola, con Scorsese, con la película Límite. Con Brian De Palma, Snake Eyes, o sea, con todos los directores, con Stone también, con Oliver Stone, ha trabajado con muchísimos directores. Pero da igual, o sea, cuando Nicolas Cage aparece en una película, se anula el director y esa película pasa a ser de Nicolas Cage. Y aquí hace una interpretación que sí que es verdad que es algo histriónica, pero si uno la ve en versión original, que es como yo recomiendo ver esta película, se aprecia de verdad el trabajazo que hay detrás del villano que hace o que compone Cage en esta película de Oz Perkins. Es un director que está muy inspirado formalmente en el cine de Stanley Kubrick, pero también es un director que sabe jugar muy bien con las expectativas del espectador. Pero cuando uno ve esta película, puede pensar que ahí la única entidad mala que hay, maligna, es el personaje de Nicolas Cage, pero en realidad a lo mejor hay algo latebrosamente ahí latiendo que es más maligno todavía que el personaje de Nicolas Cage. Tampoco quiero desvelar mucho, pero lo que yo más aprecio de este hombre, de Osgood Perkins, que este año ha hecho una película nueva que se llama The Monkey también, que es un poco más afectiva. Basada en un relato de Stephen King también. Bueno, este año es que ha sido el año de Stephen King. Sí. The Life of Chuck de Flanagan, ahora The Long Wall de Lawrence, The Monkey de Oz Perkins, ha sido el año de adaptaciones de Stephen King. Pero como digo, lo que yo más aprecio de este hombre es la capacidad que tiene para sugerir, solo con el encuadre. O sea, un encuadre de una casa en silencio da muchísimo miedo. Sí, bueno, es que como arranca la película, que ya está pasando miedo con el primer plano. Empieza así, y además ves irrumpir así al personaje de Nicolas Cage, y entonces ya te entra el canguelo de manera ineludible en el cuerpo. Hay algo muy habitual en el cine de terror que son las secuelas, y este año hemos tenido Black Phone 2, secuela de la película sin el 2 al final, con Scott Derrickson de nuevo, pero una secuela en la que se añade un cambio que a mí me ha recordado casi más a Pesadilla en Elm Street, que a lo que nos había propuesto Black Phone al principio. Y claro, lo que no sé si llega un momento en el que ya no le puedes seguir ofreciendo al espectador más de lo mismo, sino que le tienes que ofrecer otra cosa diferente.
A mí es una película que ha sido también muy criticada, pero a mí me gustó mucho Blood Phone 2, porque sí que es verdad que juega en esa liga de pesadilla en el Street, pero también yo creo que es la secuela deseada por el propio Scott Derrickson de su famosa película Sinister, porque también está ahí latiendo el personaje de Sinister en la entidad maligna que interpreta Ethan Hawke, que es el mismo actor, por cierto, de Sinister. Y es muy interesante porque esta película se puede interpretar casi como un ensayo ontológico sobre la esencia del cine. Perdón por este sintagma un poco cursi, pero bueno, resumidamente vengo a decir que es una película que indaga el poder que tiene el cine para hacer que la memoria de alguien muerto perviva. Es en realidad de lo que va la película, porque este asesino se sostiene gracias al recuerdo del cine, a las cintas de vídeo incluso. Y entonces la manera en la que el director presenta al asesino de Ethan Hawke cambia el granulado de la película, pasa a cintas de vídeo. Entonces, claro, uno se da cuenta de verdadero poder que tiene el cine para hacer que los muertos sigan vivos. Ese es el poder del cine. Es un ensayo sobre la esencia del cine, que es estar viendo en presente a una persona que está muerta. Y el hecho de que sea un asesino, pues irradia un poco ese aire, ¿no?, del ensayo, por ejemplo, cinematográfico de Zulueta, de Arrebato, está un poquito ahí también en esta película. Sí que es verdad que ese cine más de autor, pero todo este poder del cine, o incluso también en Blowout de Antonioni o Blowout de Palma, este poder que tiene el cine para capturar la realidad está presente en The Blood Phone 2. Yo creo que es una película que merecería un análisis más por eso que por desgracia ha tenido. Sí, yo creo que ha pasado demasiado, como la crítica se ha referido a ella, porque rompía los esquemas de lo que te esperabas de una secuela de su primera parte, y en ocasiones cuando juegas a la contra pues no se responde bien. Tenemos que terminar, pero yo antes lo que quería hacer era nuestro habitual cuestionario cinéfilo al invitado, para conocer un poco de su experiencia cinematográfica como espectador. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de la primera película que fuiste a ver al cine? Sí me acuerdo, y no sé si sería la primera, pero de la que yo guardo el primer recuerdo en el cine, a lo mejor no fue la primera, digo del recuerdo que yo tengo, fue Peter Pan de P.J. Hogan, la película del 2003, que fue una adaptación yo creo que la adaptación más fiel que se ha hecho de Barry. Esto, entre otras cosas, habla de tu insultante juventud. Sí, yo soy 98. Y yo esa película se estrenó en el 2003, pero aquí en España llegó en el 2004. Y yo el recuerdo que tengo de esa película es verla en un cine de verano y quedar absolutamente maravillado por Jeremy Sumpter, por el famoso Yo seguiré siempre creyendo en las hadas. Y yo creo que esa fue la primera película que vi en el cine. Al menos el primer recuerdo que yo tengo en el cine. ¿Y te has salido alguna vez del cine? No, que va, nunca en mi vida, ni lo haré. Y es que yo creo que no hay ninguna película que no me guste. Todas las películas tienen algo. Yo creo que es una falta... Por mala que sea. No, es una falta de respeto salirse, porque yo siempre digo que uno de los grandes defectos que tiene la crítica cinematográfica es el egotismo. Es decir, es ponerse por encima del director. El director, normalmente, sabe muchísimo más que tú. Tú no eres nadie para cuestionar al director. Y el problema que hay hoy en día en la crítica cinematográfica es que la gente emite juicios de valor y no se preocupa por verdaderamente valorar lo que hay detrás. Es decir, juzga, pero no trata de comprender lo que hay detrás de las películas. Entonces, si uno se pone a intentar entender lo que ha querido hacer el director, pues la disfruta mucho más. Pasó, por ejemplo, con Megalópolis de Francis Ford Coppola. Todo el mundo, venga, Coppola, no, venga. Pero muchachos, si Coppola sabe más que tú, ¿qué vas a decir tú, Coppola? Bueno, a ver, que Coppola también ha hecho Tetro, ¿eh? Bueno, Tetro es muy buena, ¿eh? Tetro es muy buena. Y Twist, esas son buenísimas. Yo es que soy muy coppeliano. Pero yo creo que, pero ya, fuera broma, yo creo que hay un problema muy fuerte en la crítica, el hecho de siempre juzgar las películas. Es que la crítica de arte no tiene que juzgar nada. El cine no es una ciencia donde 2 más 2 suman 4. Hay muchos elementos que a lo mejor no has entendido tú de la película. Hay muchos ejemplos de películas que en su momento pasaban desapercibidas, fueron muy criticadas y hoy en día son clásicos de culto. La cosa de John Carpenter, muy criticada. Blade Runner de Ridley Scott, muy criticada. Hoy en día, mira dónde están, son películas de culto. Entonces, creo que se necesita perspectiva histórica para poder valorar las películas en su justa medida. Y yo jamás me saldré del cine porque creo que es una falta de respeto al cine. Yo es que Tetro y Twix hace ya años que las he visto y son muy buenas, hombre. Siguen sin convencerme. Son muy buenas. Y bueno, en cuanto a películas, hoy hemos hablado mucho de películas de terror, pero ¿hay un género preferido que tú digas, mira, esta película no he oído hablar mucho de ella, pero pertenece a este género? Sí. ¿Cuál? La comedia romántica. A mí la comedia romántica me encanta. Fíjate que está en la antípoda de lo que hemos hablado hoy, pero a mí me pone la comedia romántica de los 90, por ejemplo, con Jack Nicholson, la de Mejor Imposible de Isle Brooks, todas las películas de Nancy Meyers, de Holiday, Something's Got a Gift. ¿Cómo escribe personajes femeninos tan Nancy buenos, Meyers, no? es increíble. Pienso en un hombre y le quito el sentido común. A mí me gusta que mucho. Era lo que decía ahí. A mí me gusta mucho Nancy Meyers. En general, la comedia romántica, desde las screwball clásicas de Howard Hawks, Billy Wilder. Esta mañana, por ejemplo, me he despertado temprano y he decidido revisar Ball of Fire de Howard Hawks, con Barbara Stanwyck y Gary Cooper. Y esas películas... Una relectura de Blancanieves y los 7 enanitos. Efectivamente, muy bien, con esos profesores que están ahí elaborando la enciclopedia, todo este tipo de películas que son comedias románticas, que son siempre el final feliz, feérico, ¿no? Fueron felices y comieron perdices. Muy bien, pero yo las compro porque es un género con el que me siento muy feliz. Así de claro. ¿Y hay alguna película en la que te quedarías a vivir?
No vamos a decir para siempre, Sí. pero ir a pasar temporadas. Sí, yo me quedaría a vivir en Harry Potter, el prisionero de Azkaban. ¿Sí? Sí, a mí me parece la A mí es película... la que más me gusta de todas. Me parece la más bella de la saga, y hay un componente en esa película, no sabría decir muy bien qué es que me identifico mucho Hombre, con... que la dirige Cuarón. La dirige Cuarón, pero... Y también, bueno, eso es cierto, Cuarón es el mejor director que ha tenido la saga, pero en esa película tiene algo que me gusta mucho, porque es una especie también de retrato de personajes solitarios, tanto el de Daniel Radcliffe, Harry Potter, es un chico solitario que no tiene amparo en su casa de los tíos, descubre a Sirius Black, que es su tío en realidad, o su padrino, mejor dicho, y luego 2 películas después, 2 libros después fallece, se queda también solo. El profesor Lupin es un personaje solitario también, el príncipe mestizo Snape es un personaje solitario también, los adolescentes están en ese tránsito liminal del mundo adolescente ya a ser más adulto, entonces hay un componente místico en esa película que me gusta mucho, y sobre todo el tema de la oscuridad, de los dementores, el Expecto Patronum, hay una simbiosis muy alquímica en esa película entre la luz y la oscuridad. Yo me quedaré a vivir en esa. Yo creo que además en la serie es el punto de inflexión, ¿no? Sí, A la partir de saga... ahí hay un punto también de no retorno, Sí. y aquí ya es el paso a la adultez, tenemos que afrontar el destino. Y Al final es el viaje del héroe. sí, pues ese es el punto medio. Y lo que pasa es que nosotros hoy hemos pasado ya el punto medio y tenemos que despedirnos, pero por supuesto, José Antonio García López, te quiero agradecer que hayas venido con nosotros a hablar de filosofía aplicada al cine de terror, y como ya queda hecha la invitación a tu próxima visita, pues pronto esperamos tenerte por aquí por las 7 Podcasts. Pues muchas gracias, espero que este programa haya sido estimulante, y a la cita me das, y a la cita acudiré presuroso también en el futuro. Muchas gracias. Y a ustedes también, muchas gracias por habernos acompañado, y regresamos pronto en las 7 Podcasts. Copyright Radio Televisión de la Región de Murcia 2025.